Bueno, eh, vamos a continuar. Las dos clases anteriores estuvimos viendo y hablando sobre sistemas operativos, ¿no? Claro, vimos Planificación, un poco de, digamos, la planificación en la multiprogramación entre lo que es la entrada, salida y la CPU. Y estuvimos viendo el mecanismo de segmentación. memoria virtual. Tienen que, se está sumando un poquito, un par más. Habíamos visto el mecanismo también de memoria virtual, eh, particularmente analizando, digamos, algoritmos de sustitución de páginas. ¿Bien? Eso es lo que habíamos hecho la clase pasada. Eh, Hoy vamos a continuar ya ingresando en lo que es el estudio de la arquitectura de la máquina, ¿bien? Y del procesador en particular. Vamos a estar analizando básicamente cómo, cómo se diseñan las instrucciones, ¿bien? Internamente en el procesador. Y vamos a analizar cómo esto de alguna forma afecta a- al set de instrucciones, ¿bien? Que tiene un micro, ¿bien? Un microprocesador. Entonces, de esta manera vamos a ir incorporando, ¿bien? Ciertos conceptos que nos van a ser útiles después cuando veamos algo de Assembler, por ejemplo. ¿Bien? Denme un segundito que voy a cerrar la ventana que hay mucho ruido afuera. Ahí vuelvo. Bien, ahí estamos. A ver que se siguen sumando todavía. Ok. Bien, ahí vamos. Ok, vamos a empezar a hablar un poco sobre la arquitectura del conjunto de instrucciones. Bien, de un procesador. Eh, Algunas características básicas, bien, y obviamente analizar algún par de funciones y operaciones que se ejecutan. Bien, nosotros habíamos hablado en su momento en organización y arquitectura del ciclo de instrucción, bien, donde las instrucciones que están en memoria principal son obtenidas por el procesador. Y ese procesador obviamente después tiene que hacer una tarea de codificar las instrucciones que recibe y provocar su ejecución. Bien, las instrucciones de máquina como tal van a determinar cómo va a funcionar el procesador y qué es lo que va a ejecutar. ¿Qué quiere decir esto? Que el set de instrucciones de alguna manera va a influir directamente en el diseño del procesador. ¿Bien? Y el procesador tiene que estar obviamente adaptado a ese set de instrucciones que se vayan a ejecutar. Entonces, digamos que hay una situación donde las dos partes tienen que estar equilibradas de alguna manera. Bien. Justamente esas instrucciones la vamos a llamar conjunto de instrucciones o set de instrucciones, que son las que el procesador puede justamente ejecutar. Bien,
Elementos de una instrucción de máquina. Nosotros habíamos visto en su momento una instrucción básica. En realidad habíamos empezado a ver, si recuerdan, la instrucción, primero la de von Neumann, que tenía básicamente dos partes, ¿bien? Que era una instrucción derecha y una instrucción izquierda, de alguna manera. Teníamos la instrucción izquierda, ¿bien? Y la instrucción derecha. En esa máquina de von Neumann, donde básicamente el todo era una instrucción, pero internamente lo que se leía era un par de instrucciones, ¿bien? Que cada instrucción tenía dos partes. Teníamos el código de operación, o CODOP, le habíamos dicho nosotros, ¿bien? Abreviando justamente uno de los elementos de la instrucción. Y después, del otro lado, le habíamos dicho que tenía la dirección, ¿bien? La dirección básicamente es una secuencia de bits que me va a llevar hacia la memoria principal, ¿bien? A buscar justamente algún dato que precise la operación que estoy indicando de este lado, ¿bien? Esa dirección como tal se conoce como referencia a algún operando, de alguna manera. O, si el tipo de instrucción cambia, lo que tendríamos es una referencia quizás a la siguiente instrucción dentro de este lugar de instrucción como tal. Bien, la instrucción derecha estaba formada de la misma manera. La particularidad de esa máquina que habíamos visto de von Neumann era que justamente en una instrucción podíamos guardar dos operaciones. Bien, pero generalmente esto no sucede así, básicamente porque le agrega una dificultad, digamos, al diseño del procesador, ya que si tomamos la instrucción completa, una la vamos a tener que decodificar y ejecutar y la otra la tenemos que guardar temporalmente, ¿bien? Que es lo que habíamos visto en ese von Neumann, en ese paso a paso de von Neumann, ¿bien? Donde básicamente la instrucción derecha quedaba almacenada en uno de los registros del procesador, ¿bien? Que era el IBR como lo habíamos visto. Ahora bien, si nosotros vamos a analizar una instrucción básica como tal fuera de este formato, de la de von Neumann, simplemente vamos a hablar que tenemos ese código de operación, ese, esa secuencia de bits que me representa la operación que va a ser la instrucción, y después lo que se conoce como operandos. ¿Bien? Operandos o referencia a operandos, de alguna manera. Ahora bien, esos operandos de la instrucción pueden cambiar y podemos tener también más de un operando por instrucción. Nosotros habíamos visto, eh, si se acuerdan, habíamos hablado de una máquina o un procesador de 16 bits, no sé si se acuerdan, que también tenía 16 instrucciones, donde, por ejemplo, habíamos visto un formato de instrucción de este estilo. Habíamos dicho, bueno, vamos a cargar algo en un registro, bien, de la dirección X e Y. Analizando, digamos, una instrucción de este estilo, como habíamos visto ahí en organización y arquitectura, podemos empezar a analizar qué es lo que tiene, bien, a modo de ver cómo está organizada. Entonces, vemos el código de operación. Vemos que teníamos una referencia a registro, bien, y X e Y nos indicaba básicamente una referencia a memoria principal. Bien, entonces ahí analizábamos y ya el formato básico de instrucción, donde nosotros indicábamos que había un código de operación y una dirección de memoria, ya no es tan así. Porque como vemos acá, esa instrucción que habíamos analizado en su momento, habíamos trabajado, se,
digamos, se distribuye en tres campos, ¿bien? Tres campos distintos. Uno para el código de operación, otro para una referencia, pero a registro, y otro para una referencia a memoria principal. Ahora bien, de ese tipo de instrucciones, nosotros podemos hablar de referencia operando fuente u origen. Bien, la referencia del operando fuente u origen es el dato que yo necesito para realizar una operación. Por ejemplo, tengo i, en i quiero guardar la suma de a y más b. Bien, entonces puedo indicar que los operandos origen que yo tengo, que yo voy a utilizar, son A y B. Bien, A y B, vamos a poner una comita, A, B son operandos origen. Bien, y vamos a tener la referencia operando destino o resultado, donde se va a guardar justamente esa operación. Entonces, fíjense cómo si nosotros quisiéramos representar esta operación en una instrucción, obviamente vamos a indicar que el más es el código de operación, A y B son operandos origen, ¿bien? E I es el operando destino, ¿bien? O resultado, como es, es en ese caso. Bien, entonces ahí tendríamos cómo se representaría, digamos, una operación y cómo la deberíamos llevar, ¿no? a una instrucción. Si nosotros analizábamos esta instrucción donde teníamos un load, desde memoria se va a cargar algo, acá tenemos básicamente el operando origen, desde dónde a dónde voy a buscar algo, y el registro acá, la dirección de registro es el operando destino, donde lo voy a guardar. Bien, ¿me siguen con esto? Sí, 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 profe, sí, sí. profe. ¿Cuánto? ¿Recuerdan ahí lo que habíamos visto en intro a la informática? Habíamos hablado un poco sobre este tipo de instrucciones cuando vimos lenguaje de bajo nivel, y en organización habíamos hablado un poco más del formato de la instrucción, ¿no? Como tal, y cómo afectaba esto el direccionamiento, ¿no? Las referencias a la memoria principal, cómo se direccionaba. Y ahora lo vamos a analizar desde el lado de la cantidad de instrucción, la cantidad de referencias que puede tener una instrucción. ¿Bien? La cantidad de referencias. Entonces ahí nos vamos a ver varios formatos. O sea, vamos a salir de este formato básico que habíamos analizado en un principio, y vamos a ver que hay varios. Bien, recordemos los estados del ciclo de instrucción, el diagrama de estado del ciclo de instrucción. Nosotros tenemos que tener en cuenta, bien, diversas situaciones. Porque nosotros vamos a estar trabajando en esta parte con el estudio del set de instrucciones, ¿bien? Y nos vamos a meter a analizar en detalle todas las situaciones, ¿no? Nosotros, recuerden que habíamos visto el ciclo de instrucción, donde básicamente habíamos hablado de la captación, la decodificación, ¿bien? Y la ejecución, que básicamente es la operación con los datos. Entonces, esas serían las tres etapas principales que habíamos hablado nosotros. Pero cuando nosotros desglosamos un poco más ese ciclo de instrucción, vemos que encontramos otras subetapas, por así decirlo. ¿Bien? Otras subetapas. Eh, no recuerdo si todos cursaron sistemas operativos, no, algunos la están cursando ahora. ¿No? ¿Puede ser? Claro. A mí Sí. a mí me dieron de baja del sistema operativo porque estaba cursando muchas materias.
Está así, porque, a ver, creo que los chicos de primero no podían curso de sistemas operativos, porque es como una materia más avanzada en el... No, pero yo como tenía equivalencias podía. ¿Te dejaba? Ah, Sí, me no. dejaba, pero el tema es Ah, pensé que que los de primero los habían dado de baja, no no, sabía. a mí lo que me pasó es que primero se me superponía con otra materia y después que yo estaba cursando más de 5 materias y me Ah, sacaron ahí directamente va. el sistema operativo porque es la más avanzada. Claro, está Pero el bien. año que viene, si me da la chance, seguramente lo hago. Bien, genial. En esa materia vamos a hablar de interrupciones, lo que ya lo vieron, hablamos de interrupciones y lo habíamos incluido en el ciclo de instrucción, que las interrupciones, básicamente hablando, es un mecanismo para poder, digamos, ir a buscar datos a los dispositivos de entrada-salida. Bien, cuando hay una interrupción, el procesador tiene que procesar la entrada y salida de datos de un dispositivo o un módulo de entrada-salida, básicamente. Entonces, este mecanismo de interrupciones se agrega al ciclo de instrucción que nosotros estuvimos viendo, ¿no? Donde fíjense que siempre arranca desde el cálculo de la dirección de una instrucción. Bien. Y fíjense que dice cálculo porque nos vamos a ver después que hay varios modos de direccionamiento. Bien, esos modos de direccionamiento de memoria van a salir del modo básico que estuvimos viendo nosotros, que es el direccionamiento directo. Bien, vamos a ver que hay otros tipos de direccionamiento. Entonces, según el tipo de direccionamiento, puede que se requiera un cálculo de la dirección de la instrucción que se tiene que ir a buscar. Bien, entonces, se calcula y se obtiene la dirección. ¿Qué registro tenía en cuenta acá para calcular una dirección de la instrucción que sigue? ¿Qué registro es el que se utiliza ¿El program para counter? el program counter, el contador de programa? Exactamente. Ese contador de programa es seguramente donde se obtenga la instrucción para calcular o directamente para pasarle a la memoria principal, y acá donde podemos hacer quizás un corte. Bien, esperen que voy a borrar lo anterior. Acá hacemos un corte porque básicamente acá vamos a estar hablando que esto es CPU y esto va a ser memoria principal. Bien, porque le va a mandar la dirección y se va a hacer la captación de la instrucción para cargarla en lo que es la CPU, desde memoria principal hacia la CPU. Bien, entonces estas operaciones de acá, estos estados, van a requerir el acceso a la memoria principal. Bien, cada transición va a ser el acceso a la memoria principal. Ahora bien, una vez que se llega a la memoria principal, recordemos que se tiene que decodificar la instrucción, que básicamente es entender qué hace, o sea, separar el código de operación de los operandos y ver cuántos operandos tiene, dónde los tengo que ir a buscar, ¿bien? Y qué operación se va a realizar. Entonces, como analizo cuántos operandos tiene, fíjense que acá se hace la salvedad, se va a calcular la dirección del operando. Nosotros hablábamos que teníamos referencias a operandos, o sea, una dirección o a memoria o a registro, ¿bien? Entonces la instrucción podría tener más de un operando y podría ocurrir que esa captación de operando se pueda dar en memoria principal o quizás en CPU también, ¿bien? Entonces, esta transición puede incluir también un acceso a la memoria principal. Podría incluir, porque generalmente los operandos van a estar en memoria. Recordemos que los operandos son los datos. Luego de esa captación de ir a obtener los datos a memoria, bien, vamos a ver acá que hay una indirección. Este es un tipo de direccionamiento que vamos a ver más adelante, que requiere básicamente volver a hacer una referencia a la memoria principal. Una vez que se calcula la dirección
se captan los operandos, se realiza la operación con los datos. Bien, se hace la operación con esos datos que se obtuvieron. Una vez que se obtienen, vamos a tener que calcular la dirección de, el operando destino. Recuerden, estos eran los operandos origen, los que necesito para hacer las operaciones, y después calculo la dirección del operando destino, donde lo voy a guardar. Y ahí tengo el almacenamiento. Nuevamente, ese almacenamiento puede requerir, y digo puede, después lo vamos a ver, por el tipo de instrucción o el tipo de arquitectura del set, puede requerir ingreso a la memoria principal. ¿Bien? Hasta ahí, digamos, está el ciclo de instrucción. Después, el básico, ¿no? Con más etapas que acá estamos viendo. Lo que puede ocurrir después es que si comprueba que hay interrupciones disponibles, que hay una tarea de entrada-salida, lo que hace, o lo que indicaría esto es cargar un nuevo programa que básicamente va a ser el ciclo de instrucción también. ¿Bien? El nuevo programa es otro distinto para realizar la interrupción. Bien, busca la interrupción, carga el nuevo programa y se ejecuta el nuevo programa. Bien, hasta que no haya una interrupción y después volverá la ejecución de un programa de un programa normal, bien, sin problemas o al programa anterior que se estaba ejecutando antes de interrumpirse. Fíjense que hay una secuencia acá donde si hay un vector, por ejemplo, o una cadena, bien, esta situación donde se capta la operación, se calcula y viene para acá, vuelve otra vez al cálculo de la dirección del siguiente operando. Recordemos que el vector ahí o la cadena se va a ir moviendo posición a posición. Entonces, si calculó la dirección de un operando, calcula la dirección siguiente, obtiene el segundo valor para hacer la operación con los datos y así, ¿no? En el caso que tenga un vector o cadena. Si finaliza, digamos, esa acción de traer todos los datos que necesitaba y finaliza la instrucción, obviamente finaliza la instrucción ejecutada y capta la siguiente. Y vuelve a comenzar todo el ciclo con ese diagrama donde va a ir transitando distintos estados, ese ciclo de instrucción como tal. ¿Bien? Eso, profe, en caso de que no sea una VLA, que no sea variable la longitud del array. En el caso que no sea variable. Sí, generalmente sí, porque tiene que tener obviamente la cantidad de veces que va a ir a buscar el valor en este caso, el ciclo. Bien, operandos. Como decíamos, ¿dónde los podemos encontrar? Los operandos origen y destino los podemos encontrar en tres lugares distintos. Dos ya lo habíamos nombrado, donde básicamente es la memoria principal, podemos encontrarlo en ese lugar. O también los podemos encontrar cargados ya en los registros del procesador. Previamente tuvimos que haber ejecutado alguna instrucción de carga, ¿no? Para tenerlos ahí. Eh, entonces, memoria principal o virtual, bien recordando lo que vimos el otro día, que es ese espacio en disco del sistema operativo que es gestionado, ¿no? Por él. Eh, y después tenemos también, justamente, operándose en dispositivo de entrada-salida, o sea, la instrucción como tal tiene que identificar el módulo de entrada-salida que va a traer datos, ¿bien? Para poder asignarlo en un espacio de memoria. La entrada-salida trae datos y los guarda en un espacio de memoria principal y después, obviamente, se accederá a esa memoria principal como tal. Termina siendo la instrucción básicamente una solicitud al dispositivo de entrada-salida para buscar un dato y después para acceder a la memoria virtual, a la memoria principal, básicamente.
Bien, representación de las instrucciones, de las básicas que tenemos acá, que son add, sumar, subrestar, pedir, multiplicar, dividir. Tenemos un load que es cargar datos de memoria y el store que era almacenar datos en memoria. Bien, y ahí la representación simbólica, como estábamos hablando hace instantes, de cómo se representa la instrucción y en este caso con dos operantes, por ejemplo. Bien. Acá tenemos, la imagen se ve horrible. El formato de instrucción, sencillo, en este caso de cuatro bits. Bien. 4 bits de código de operación, una referencia operando de 6 bits y otra referencia operando de 6 bits. Ahora bien, el formato total de la instrucción es de 16. La pregunta es, ¿qué limitantes tiene esta instrucción, por ejemplo? ¿Qué podríamos analizar sobre esta instrucción? ¿Qué podríamos concluir según Tiene este formato? espacio nomás para 16 operaciones, porque son de 4 bits. Ok, bien. Al tener los 4 bits acá, básicamente tenemos 2 a la 4 códigos de operación disponibles, que son 16 operaciones posibles, bien, para poder ejecutar. 16 operaciones posibles con este formato, ¿no? de instrucción, donde tenemos dos referencias operando de 6 bits. Ahora bien, ¿qué otra cosa podríamos analizar? Supónganse que cuento, digamos, con una memoria principal, bien, de 1024, de 1K básicamente. O sea, tengo una memoria principal de 1K. Si tengo este tipo de instrucciones, ¿qué limitante podría encontrar acá? Y podés referenciar a 64 operandos nada más, que sería 2 a la 6, ¿no? 2 a la 6, exactamente. O sea, yo voy a poder referenciar 2 a la 6 direcciones. O sea, voy a poder armar acá, guardar 2 a la 6 direcciones, que son 64. Bien, direcciones posibles. O sea, podría tomar básicamente solo una parte de la memoria. Podría tomar solo una parte de la memoria pensando en lo siguiente. Estamos hablando de una memoria de 1K. O sea, yo podría barrer o direccionar o mapear con esa instrucción solamente una parte. Bien. O sea, esos 64 direcciones posibles que puedo ubicar. Ahora bien, el tema es que es un espacio, digamos, bastante acotado, pensando que ¿cuántos espacios tengo acá? Básicamente voy de 0 direcciones a 1K, que 1K es 1024, ¿bien? O sea, 1023 direcciones. Bien, entonces a mí me permite mapear de 0 a 63 el espacio disponible que tengo para poder ubicar instrucciones, o sea, perdón, para poder ubicar los datos, o sea, los tendría que colocar en algún espacio de memoria o está muy limitado a solo buscarlo o en ese lugar o en qué otro lugar también, dijimos, que podrían estar los operantes. Memoria virtual. Ok, la memoria virtual sería todo, ahí, sería como la continuación de la memoria principal, por así decirlo, En el registro. en los registros. Por ahí, este tipo de instrucción de 6 bits, bien, me podría servir para la CPU,
donde voy a tener el banco de registros. En ese banco de registros, con 6 bits, podría referenciar tranquilamente los registros que guarda la CPU. Bien, o sea, podríamos hablar quizás con este formato de instrucción que estamos queriendo más que nada referenciar a registros antes que a una dirección de memoria, porque como vemos, el espacio de búsqueda que tenemos para la referencia, ¿no? Para las direcciones es bastante limitado en este caso, ¿sí? Obviamente se podría tomar mayor tamaño de instrucción, cambiando obviamente el formato y el tipo el tamaño de la palabra procesada en este caso. Ahora bien, esto recuerden que es como la parte de direccionamiento, como habíamos visto anteriormente. Tipos de instrucciones. Vamos a tener de procesamiento, que si recuerdan bien, nosotros cuando hablábamos de las funciones básicas de la computadora, hablábamos de 4 operaciones básicas, ¿no? Que básicamente se van a encargar de procesamiento de datos, de almacenamiento, ¿bien? De transferencia o transmisión de datos y del control. Entonces, esas 4 operaciones principales, vemos cómo se van a plasmar de alguna manera en el set de instrucciones. Entonces, según esas operaciones que hablábamos a grandes rasgos, quedan plasmadas en distintos tipos de instrucciones del set. Bien, entonces vamos a contar para el procesamiento con instrucciones aritméticas y lógicas. Para la parte de almacenamiento, instrucciones que nos permitan acceder a la memoria y buscar en la memoria. De transferencia de datos para llegar a los dispositivos de entrada-salida, para transmitir datos a la entrada y salida y obtener. Y de control, ¿bien? Para controlar la ejecución del programa, básicamente, ¿no? La ejecución de las instrucciones como tales, con instrucciones ahí de tipo de comprobación y bifurcación, por ejemplo. Bien, ¿qué otra cosa podemos analizar? La longitud de la instrucción. Recordemos que cuando hablábamos del diseño de la instrucción, indicábamos que, ok, lo que queda de referencia para el operando es lo que nos va a permitir mapear la memoria principal y poder acceder. Entonces, esa longitud de la instrucción tiene que tener en cuenta justamente el tamaño de la memoria. Como hablábamos, como bien dice, afectada por y afecta, ¿no? O sea, afectada por el tamaño de la memoria y afecta también a esa memoria principal, a la organización de la memoria como tal, según, según básicamente el tamaño de dirección que se vaya a utilizar. La estructura del bus, porque si recuerdan, nosotros habíamos hablado del ancho del bus, donde hay un bus particular que envía instrucciones, bien, que es el bus de datos, y otro bus en particular que envía direcciones, que es el bus de dirección, obviamente, ¿no? Que ahí, según el formato de la instrucción, tiene que adaptarse para poder enviarlos por ese canal de comunicación. Por otro lado, la longitud de la instrucción va obviamente a afectar directamente a la CPU. O sea, si la instrucción es muy amplia y tiene varios campos, va a aumentar la complejidad de la CPU porque tiene que ir distribuyendo los distintos campos que lee en distintos espacios y circuitos dentro de la CPU. Bien, en distintos espacios de registros
y circuitos que van a estar haciendo cálculos dentro de lo que es el camino de datos de la CPU. Y obviamente la longitud de la instrucción puede afectar a la velocidad de la CPU. No es lo mismo procesar una instrucción de 8 bits que procesar una instrucción de 64 bits. Bien. Digamos que el set de instrucciones como tal, o el repertorio de instrucciones, tiene que buscar justamente un equilibrio entre esas instrucciones poderosas que puedan básicamente resolver diversas operaciones y que también priorice, digamos, la economía del espacio dentro de la CPU, ¿no? Y de la complejidad que las instrucciones generan como tal, tanto para la CPU como para la memoria, como para la estructura del bus, que son los espacios principales de la máquina. ¿Bien? ¿Se entiende la idea del análisis que estábamos haciendo? Sí, profe. De la longitud de la instrucción. Bien, nosotros vamos a ir analizando. Esperen que me quedó el cartito acá. Vamos a ir analizando el número de instrucciones. Bien, o sea, vamos a analizar distintas máquinas de instrucción, digamos que tienen un formato de una, dos y tres direcciones, para ver cómo esto afecta a la programación básicamente en bajo nivel, ¿no? Según el tipo de instrucción que se esté utilizando, si tiene, por ejemplo, en este caso, una, o sea, una referencia nada más a operando, o sea, una dirección, bien, estaríamos trabajando con este formato. Código de operación, como muy bien vemos ahí, y la referencia. Una sola referencia. Bien, referencia 1. Este sería el primer formato básico que hemos visto, que hemos hablado. Bien, y fíjense que lo vamos a utilizar para calcular siempre la misma operación, que esta que tenemos acá. Tenemos que I va a ser igual a el cálculo de A menos B dividido la suma de C más D por E. ¿Bien? C más D por E. ¿Qué particularidad tiene la máquina de una dirección? Bien, que básicamente tenemos que tener en cuenta que dentro del espacio de registros va a contar con lo que se conoce como el acumulador. Bien, el acumulador es un espacio o un registro que se encarga justamente de guardar datos y que el tipo de instrucciones que vemos acá lo que genera es una referencia, lo que se conoce como una referencia implícita al acumulador. O sea, tenemos una referencia implícita al acumulador. ¿Qué quiere decir que es implícita? Que ya se conoce. O sea, que no tiene que exponerla, la instrucción, porque ya conoce dónde va a ir. Ya sabe que tiene que ir a buscar a ese lugar. Entonces, fíjense cómo se resuelve esta operación, ¿no? ¿Qué tipo de instrucciones vamos a utilizar? Hacemos un load de donde vamos a cargar ese operando de, bien, desde memoria principal y lo vamos a guardar en el acumulador, como vemos acá. Bien, con este formato de instrucciones y conociendo la arquitectura del set, básicamente siempre vamos a tener que trabajar de esa misma manera. Decir, ok, bueno, si yo quiero calcular, lo primero que vamos a hacer es calcular el denominador, bien, de la división que tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, ok, resolvamos primero esto, D por E,
y después la suma, ¿no? Siguiendo ahí los distintos niveles, ¿no? de las operaciones. Entonces, fíjense que vamos a cargar D al acumulador. Entonces, vamos a ejecutar después la multiplicación de E, del operando E. Fíjense que MPIE lo que hace es, ok, nos indica dónde vamos a buscar E, ¿sí? Y la operación la hace implícitamente con el acumulador. Entonces, fíjense que cuando se ejecuta el MPI, lo que hace es, ok, busco el contenido del acumulador, lo multiplico con E, ¿bien? Y lo guardo en el acumulador nuevamente. ¿Sí? Esa sería la idea o lo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de máquina de una dirección. De una dirección con acumulador, ¿no? Ahora bien, después a ese valor que tenemos guardado, nos quedó guardado en el acumulador, básicamente la multiplicación entre, si nosotros seguimos ahí lo que está pasando, la multiplicación entre D por E, básicamente nos quedó ahí guardado. ¿Bien? Esa multiplicación. Este sería una. Intenta hacer una. Ahí va. La multiplicación de D por E. Eh, Ese valor se le sumó C. Bien. Nuevamente una referencia implícita al acumulador. Entonces, el valor del acumulador que tenía D por E se le sumó C. Y después, lo que ocurre es que tenemos que almacenar temporalmente, o sea, tenemos que almacenar en algún lugar y hacer un store I, ¿bien? Para guardar eh, el valor del acumulador en algún espacio de memoria, ¿no? En algún lugar de resultado, en algún espacio de memoria o de registro, ¿no? En este caso. Entonces, ahí se almacena la operación C más D por E en ese operando y en esa dirección I. Bien. Y bueno, y ahora hay que calcular la otra parte. Entonces hacemos un load A, cargamos nuevamente A al acumulador, pisando obviamente el valor anterior del acumulador, se pisa todo. Entonces se hace la resta, AC menos B, bien. Y luego al contenido del acumulador se le divide lo del operando I. Entonces fíjense que acá esa división, nosotros tendríamos, o sea, resolvimos primero esta parte para poder guardarnos este valor, ¿bien? Y poder dividírselo a el acumulador que tiene la resta entre A menos B. ¿Bien? Se divide el contenido del acumulador, nos queda el resultado de I guardado en ese acumulador y después hay que hacer un almacenamiento a esa variable I para dejar justamente ese valor almacenado. ¿Bien? ¿Se visualiza Sí, profe. la idea de esto? Sí, profe. Bien. ¿Qué va a ocurrir después cuando analizamos después, por ejemplo, dos direcciones? O sea, no va a cambiar ya el formato no va a cambiar el formato de esto. Vamos a ponerle acá ref 1. Vamos a achicar esto de acá. Bien. Y vamos a agregarle otro campo. Porque ahora lo que vamos a tener ahí es la ref 2. Bien. La referencia operando 2. Entonces, vamos a ver cómo quedaría la misma operación, pero con una de dos instrucciones, de dos referencias operando, de dos direcciones. Bien, vamos a eliminar esto. Y ahora lo que vemos es que, bien, vamos a tener ahí por instrucción
código de operación, referencia 1, referencia 2. Entonces ahí tendríamos instrucciones un poquito más poderosas. ¿Por qué? Porque en una única instrucción yo puedo indicar en qué lugar quiero guardarlo. Bien, ya hay una variabilidad. Porque hoy, ¿qué ocurría? ¿Dónde se guardaba en el de una? Dijimos, cuando En el quería acumulador. operar. Siempre me lo llevaba al acumulador. O sea, siempre tenía que cargar al acumulador para poder resolver. Entonces me estaba limitando a siempre cargarlo en ese lugar. Ahora no, ahora yo digo, bueno, ok, puedo poner la referencia, entonces cuando escribo digo, bueno, a ver, ¿qué espacio de registros tengo disponible? Bueno, lo cargo en tal registro. ¿Qué espacio de memoria tengo disponible? En el caso que la instrucción lo permita, también pasa a la memoria, ok, en tal lugar de memoria. Está. Entonces sé que se puede jugar de esa manera y después la referencia 2 voy a buscar el operando. Entonces, fíjense qué es lo que va resolviendo o cómo va resolviendo este tipo de, de instrucciones. Fíjense que acá aparece otra instrucción nueva que es el move, que es mover, bien, de un lugar hacia otro, eh, tratando de traer ese dato A, bien, y guardarlo en una dirección en una dirección I, que en este caso seguramente será un registro, porque para hacer una operación principalmente tendríamos que tener las variables en registros guardados. ¿Bien? ¿Para qué? Para que cuando eh, otra instrucción de operación ingrese a ejecutarlo, lo haga más rápido, ¿no? Porque si tiene que acceder ahí e I es memoria, va a tardar un poco más. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero generalmente pensaremos como que lo está cargando en el registro de la CPU. Ahora bien, carga A en I y ya directamente la siguiente instrucción es un sub de I y B. Que lo bueno de esto es que el la primera referencia termina siendo operando de origen, ¿bien? Y también termina siendo el operando de destino. Entonces, tomo lo que hay en I, lo resto con B y lo guardo en ese mismo lugar. ¿Bien? Lo vuelvo a guardar en ese mismo lugar. Entonces, me permite poder resolver ese tipo de operación, ¿no? La resta directamente. Fíjense que en este caso pudimos arrancar por este lugar, en distinto desde el del acumulador, que tuvimos que arrancar por esta parte, porque como puedo referenciar cualquier otro lugar, no estoy limitado a que lo tengo que llevar siempre al mismo, ¿no? Entonces ahora en T, básicamente voy resolviendo la otra parte. Entonces, otro registro, cargo el D, le multiplico el E, lo termino guardando ahí. A esa multiplicación le sumo el C. ¿Bien? Entonces en T dejé guardado esta parte de acá. Como en I ya tenía guardado básicamente la resta entre A menos B, simplemente divido el operando T en este caso y ahí tengo el resultado. ¿Bien? ¿Qué ocurrió con relación al anterior? Al de una. Tardó, Menos instrucciones. Menos instrucciones, ¿no? Principalmente lo primero que podemos decir es que tenemos menos instrucciones. Porque vemos que son instrucciones más poderosas. ¿Bien? O sea, que podemos hacer como más cosas por instrucción. Eh, si vamos al de tres instrucciones, o perdón, el de tres referencias o el de tres direcciones, vamos a tener la referencia 3 en este caso, donde las instrucciones van a ser aún más poderosas, por así decirlo, ya que directamente podría decir que acá fui a buscar A y B a memoria, bien, a memoria o registro, donde sea, y lo puedo guardar en un registro lo puedo guardar directamente en un registro de la CPU, bien, o en el caso que el set de instrucciones lo dé, también lo podría guardar en memoria. Eso va a depender después del set de instrucciones, del diseño, ¿no? Del procesador. Pero
principalmente ahí tenemos justamente resuelto la primera parte en una sola instrucción, que es la resta, directamente. Hago un sub y AB y ya resolví eso. Después hago un MPI TDE y ya resolví y guardé en T la multiplicación de D por E y luego le sumé el valor de C. ¿Bien? En ese caso. Ya Y y T con los dos valores en tres instrucciones. La última lo que hago es dividirlo y guardarlo en ese lugar de I. Bien, para tener ese valor, digamos, esa resolución de la cuestión. ¿Bien? Obviamente, aún menos instrucciones todavía, ¿no? Que los dos anteriores. Pero ¿qué otra cosa podríamos analizar? Además de las instrucciones. Que no necesitas Me- guardarlo en la variable que estás, con la que estás operando. Puedes usar otra. Entonces no te cambian los datos. O sea, como que no te limita al lugar a que tenés que Sí. guardarlo siempre en un único lugar. Ujú. Bien. Te podría dar como mayor flexibilidad quizás a la hora de de utilizar el banco de registros, le vamos a llamar. Bien. El banco de registros o los espacios de memoria, ¿no? Que uno tiene disponible en el bajo nivel. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos pensar también con esto? Que no usas el acumulador Ok, que en no todo se usa el sistema. acumulador, como es el caso del primer, ¿no? Del de una instrucción, que tenés la dependencia de ese acumulador para poder ejecutar o poder guardar los datos, ¿no? Mientras uno quiere ejecutar operaciones. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más M- podríamos analizar? Más cantidad de bits en las instrucciones. Ok, más cantidad de bits en las instrucciones. Bien. ¿Y eso qué generaría? Eso le genera peso al procesador. Al cargar mucha más, al ir revisando mucho más. eh, como que lo puede hacer más lento o le puede complicar. Claro, a ver, acá lo que tenemos, por ejemplo, son instrucciones mucho más pequeñas. Entonces, tratemos de pensar de última en circuitos donde una secuencia de bits va por un lado para decodificar una operación y la otra secuencia que es la dirección va por otro lado para también decodificar una dirección de memoria e ir a buscar para cargar en el acumulador, por ejemplo. Bien, tenemos básicamente dos caminos. Ahora, cuando vamos moviéndonos hacia otra instrucción más compleja, ya vemos que obviamente mientras más, eh, digamos, direcciones por instrucción, mayor cantidad de datos, va a ser más complejo el camino de los bits dentro del procesador. Bien, por ende, está bien, podemos decir que por ahí son más fáciles para poder resolver las operaciones, porque fíjense que con cuatro instrucciones lo resolvimos, pero obviamente genera que el procesador tenga una complejidad distinta a la hora de la ejecución de las instrucciones, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la idea de esto? Tratar de analizar cómo incide, cómo influye. ¿Es esa uno mejor que otro? A ver, en situaciones puede ser que sí, que no. O sea, siempre lo que se busca es un equilibrio entre el set de instrucciones. ¿Y por qué les digo que uno por ahí no es mejor que otro? Porque vamos a ver que vamos a encontrar en un set de instrucciones, por ejemplo, con una referencia, instrucciones, quizás haya instrucciones con dos, y vamos a encontrar instrucciones con tres en el mismo set. ¿Bien? O sea, que para diversas operaciones es, es interesante usar las tres referencias o más, o dependiendo del el diseño, ¿bien? O menos referencias, ¿sí?
según obviamente el diseño y las operaciones que el procesador tenga para utilizar. ¿Sí? Esta es la idea de poder justamente analizar un poco sobre esto. Em, Vamos a trabajar un poquito. Ahora les voy a dejar para que empiecen a trabajar y vayamos a analizar justamente, según el número de direcciones, poder trabajar con lo que es la IA. A ver, esperen que les voy a habilitar porque está todo deshabilitado. Ok, ahí tienen lo de recién. De guía 1 y 2 se podía hacer todo, ¿no? Guía uno y 2, sí, 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 cualquier Ok. duda igual, y, o sea, que haya surgido lo vemos, eso no hay problema. O sea, tenemos que verlo igual después, más que nada cuando estemos próximos al parcial y demás para despejar dudas que hayan quedado y demás. Pero si son para hacer, no hay necesidad de entregarlas, son para que las hagan ustedes como práctica para el examen. Ok, ahí está la guía 3. Recuerden, siempre les voy proponiendo una guía por clase, por semanas y para ir trabajando, así que nada, traten de ir llevándolas más o menos al día, ¿sí? Por si vienen consultas la próxima clase. Bien, a ver, vamos a hacer el 5 que creo que está marcado ahí. Sí, el 5. El- Sí, este se puede quedar marcado acá. Ninguno, ok. Vamos a hacer el 5 donde, a ver, bien. Déjalo por acá. Nazareno, no sé si te fuiste. Bueno, a ver, fíjense lo siguiente. Tenemos para analizar, en este caso, una operación. Bien, una función para resolver. Tenemos que calcular las máquinas. Dice de 0, 1, 2 y 3 direcciones. La máquina de 0 direcciones todavía no la vimos, la vamos a ver después. La idea sería analizar con una, dos y tres direcciones, ¿bien? Escribiendo programas justamente que calculen esta, esta X que tenemos ahí, ¿bien? Teniendo en cuenta lo que vimos recién. Para una dirección vamos a utilizar este tipo de instrucciones, ¿bien? Load M, o sea, cargando desde memoria. Store M, add M, sub M, mul M. Bien. Y que en este caso, para dos direcciones, ya donde puede cambiar el espacio, o sea, puede cambiar dónde se guardan los operandos y demás, tenemos la de move para mover desde algún lugar de memoria o hacia algún registro, o viceversa. Bien, que son las de
transmisión de datos, ¿no? O sea, vendrían a hacer lo mismo que load y store, ¿bien? Pero entre memoria y memoria, memoria y registro, registro y memoria. Y después, obviamente, las instrucciones de sumar, ¿no? Donde vemos ahí que el operando origen, pero el operando origen era también el operando destino, como dijimos. Y tres direcciones. Donde el move, fíjense, que es lo que les decía hoy, el move es afín también al de tres direcciones, porque no necesita otro más. Puedo utilizarlo para mover algún valor, algún dato que necesite guardarlo en algún registro, ¿bien? Que quiero utilizar, o simplemente hacer uso de esta instrucción que es bastante potente, donde se puede cargar justamente Y y Z y guardarlo en X, en este caso. Ahora bien, cuentan entonces con estos tres set, pequeños set de instrucciones para trabajar y tienen que resolver esta X. Bien, para indicar, bueno, a ver cuántas instrucciones le llevó a resolver esta operación con una dirección, con dos direcciones y con tres direcciones. Bien, Ok. Solamente, perdón, profe, solamente con esas, tipo, sería solamente con esas instrucciones nosotros agregamos las variables. no, a Eh, ver, siempre genérico, o sea, siempre manejándonos desde, como lo vimos recién, o sea, claro, eso. supónganse acá, mínimamente, nosotros dijimos, ok, como con una dirección tengo que usar el acumulador, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Por dónde voy a arrancar a resolver? Yo ¿Sí? arrancaría por el E, profe, por el load E. Por un load, o sea, ok, listo. Cargar el E, por ejemplo, y multiplicarle el F, ¿no? Pero no está el Empezar desde ese MPI ahí, lugar. profe. ¿Se puede usar? ¿Cómo? No está el MPI. Claro, pero primero tiene que cargarlo. Recuerden que el de una dirección tiene el acumulador. Sí, sí, pero la instrucción MPI no está ahí. ¿Se puede usar igual? La mul usarías Ah, acá. ¿es lo mismo? Sí, sí, es lo mismo, es para multiplicar. Ok. Fíjate que mul m, acá, ¿ves? Mul te muestra que Ah, el perfecto, los perfecto. multiplica. O sea, la operación es la misma para todas, lo que cambia es los operandos que usan. Bien, esta es la resta, esta es la suma, la MPI o la multiplicación y la división. Bien, bueno, tómense un ratito para resolverlo y vemos cómo salió, cómo fue. Así lo comparamos y podemos seguir adelante. Bien, los molesto más o menos y media de vuelta para seguir. Muy bien, profe. Dale, buenísimo. Ahí vamos. Decime. Cuando usas el store, el acumulador se limpia, ¿no? Sí, o sea, vas a cambiar, digamos, vas a guardar el valor en una dirección de memoria. Ahora, después Está si bien. cargas otra cosa nueva, ya lo pisás al valor. Ah, No perfecto, pasa listo, nada. listo. Gracias. Profe, una consulta. Dime. Cuando yo, por ejemplo, genero lo que es la multiplicación, yo después no puedo hacer directamente no puedo hacer la resta, ¿no? O sea, Claro, no. Tenés tengo, que cargar, guardar el valor y cargar el valor que vas a restarle. claro, tengo que hacer un store, como decía recién el compañero. Un store, exactamente. Y eso, un store, yo, por ejemplo, ¿cómo lo puedo escribir? Tipo es store y así tengo que poner. O sea, donde lo vas a guardar, porque ahí cuando haces el store lo vas a llevar a memoria. Así que lo puedes guardar en cualquier lugar. Podés poner cualquier variable ahí, en el Ah, ok. store. Ok, ok, listo. Gracias, profe. Ahí vamos. Bien, ¿cómo les quedó el primero? ¿Cómo comenzaron? A ver. Anota. Yo hice un Ah, load E. sí, yo Bien, también. lo primero que tenemos que hacer es un load E, ¿no? Cargar, digamos, en el acumulador el valor de E, en este caso, con esa primera instrucción.
Y después, como tenemos que multiplicarle f, ¿no? Hacemos un mul f, Claro. donde en el acumulador, el valor del acumulador se multiplica por ese valor por esa variable f. Bien, Ahora tenés que guardarlo. ahora exactamente hay que hacer un store, un store eh, que se puede guardar en i, en un lugar, total todavía no se está utilizando. Profe, yo Donde lo vas- guardé también en i, pero me parece que se puede hacer directamente en x. Total, después se reemplaza y listo. Y te queda una variable menos. Ah, era X acá. Sí, sí, se puede guardar si es que lo estamos llevando a X, como para usar X nada más. Se puede hacer tranquilamente. Entonces, perdón, en X, bien, ahora va a tener el valor del acumulador, ¿no? Que si lo vemos después sería obviamente L por F, si lo queremos ahí aclarar. Bien, ¿cómo siguieron después? Cargas de. Hay que cargar D, bien, entonces esto implica que en el acumulador ahora vamos a tener D. Profe, yo no Luego, hice el Store X, pero porque me guié por lo que habíamos visto en la presentación. claro. Tipo, excepto de hacer el Store X, lo AD, directamente hice Lo sub que pasa D. es que si vos no, si vos a ese valor del acumulador en este lugar le haces directamente un sub D, estás restándole a E por F, le estás restando D. Y no estás haciendo D menos E por F. Estarías restándolo al revés, si es que pasó eso, justo en ese Claro, momento. ok. Porque ahora que lo tenemos a D cargado, lo que le vamos a restar básicamente Es X. es X, sub X. Bien, entonces en el acumulador es el acumulador, que sería el valor de D, menos X. Bien, entonces acá en la aclaración, para que se vea y se entienda, se hizo el D menos E por F. Bueno, listo. Ahora tenés que Eh, volver a guardarlo. bien, ahora hay que volver a guardar. Entonces ahí podemos reemplazar el valor que teníamos X, que ya es el valor que nos interesa, ¿no? Que es en X, volvemos a guardar el acumulador. Bien, ¿cómo seguimos ahora? Hay que cargar el Cargas otro. B, Bien, se puede cargar B, entonces en el acumulador ahora tengo el valor de B, luego multiplicás por C, mul C. multiplicamos C, entonces valor del acumulador se multiplica el valor de C, entonces acá aclaramos que nos queda B por C. Bien, luego Le sumás A. Agregamos A. add A. Ok. Acumulador, valor del acumulador más A. Bien. Nos queda todo ese término que teníamos B por C ya calculado, ¿no? En ese acumulador. Profe, pero ¿no sería lo mismo el Store, la tipo con la resta que con la suma? No, en este caso no. Con la suma no. O sea, la suma es conmutativa, o sea, lo podés hacer. No tiene problema. Ah, bueno. En el caso de la resta, no, ahí sí ya se te complica. Bien, ¿cómo continuaba esto? Div X y ya después store X. Div X, ok. Entonces ahí el contenido del acumulador es acumulador sobre el contenido de X. Ahí ya se resuelve toda la operación, básicamente. Y después almacenamos como está en el acumulador, para mantenerlo guardado en X, que era el lugar donde indicamos al principio. Bien, hacemos un... se me faltó la X acá. Un store X. Bien. Y se guarda Vos ahí. estás poniendo X porque lo decía el ejercicio, ¿no? Pero igual X es lo acá. mismo. No, a ver, si pusieron otra variable no pasa Claro, nada. Mientras estén las instrucciones ahí, no, no hay drama. No hay drama, no hay bien, bien. drama. No, no, no pasa nada, no vamos a poner mal un ejercicio porque guardaron en I. No, el hecho acá es que hayan aplicado bien las instrucciones, ¿no? ¿Qué instrucciones usaron y el orden y demás, ¿no? La lógica. Sí.
Fíjense que nos llevó, ¿cuántas instrucciones? Tenemos 5 acá, otras 5, 11, ¿no? 11 instrucciones nos llevó. Sí. Una dirección, 11 instrucciones. Ok, esto es lo que nos llevó. Esperen que lo voy a, ya que lo resolvimos, lo voy a dejar directamente en la guía, así no se pierde. Abajo esto. Bien, ahí está. Ese es el de una dirección para que les quede después el ejemplo, ¿no? Resuelto. Bien, dos direcciones. Dos direcciones. Después vamos a ver cuántas instrucciones nos lleva. Ok, ¿cómo arrancaron acá con dos direcciones? Lo primero que hice es hacer un move ye. Guardo en y la variable. A ver acá. ¿Move, perdón? ¿Y no? Y, sí. Ok, Y, ok. Acá, listo. Entonces ahí tenemos que ni se guarda el valor de E. Bien. Después a y se le multiplica f. Ok, le vamos a multiplicar el valor de F. Bien, esto sería I por F. Y acá, yo para no andar haciendo moves, lo que hice ahora fue hacer un sub de y. O sea que se guarda en la D. Se podría hacer con move para que se guarde en la Y, pero la verdad tampoco importa mucho perder el valor de esa variable. En este caso en particular. Hiciste, claro, pero a ver, ahí en ese caso habría que cargarlo primero a D para operarlo. Eh, Porque vos hiciste, espera, lo que, a ver, No, hiciste lo que yo hice es un sub un directamente sub de Y. de, ok. Lo que pasa que deberíamos cargarlo en alguna variable al D. Porque suponemos, vamos a suponer que siempre vienen desde memoria estos lugares, estos valores. Entonces, para poder operarlos dentro del procesador hay que cargarlos a algún lugar. Por eso está la variable move. Deberíamos, así como cargamos el E a una variable I y después se la multiplicamos, deberíamos también tomar esa práctica de cargar, supónganse, a X, otra variable distinta, el valor de D. Bien, para poder operar después dentro dentro del procesador. Bien, suponiendo que Y y X son registros. Bien, del procesador. Esto después lo vamos a ver en la parte de las arquitecturas, y ahí va a quedar un poquito más claro esto que estamos haciendo acá. Ahora bien, hecho esto, ese move, trayendo a D, ahora sí se puede hacer el sub. Bien, donde justamente en X, bien, le restamos Y. Y nos va a quedar guardado en X el valor de X menos Y, que es toda esa primera parte. Bien, como hicieron la otra parte. Y yo usé X. Un move primero XB. Ok, bueno, voy a usar Y porque usé X atrás, Sí. anteriormente. X y usamos el B.
Ok, igual a B. Luego tenemos que hacer el mul. El mul de Mul. C. Bien. En I. Bien. Una duda, profe, pero haciendo el move de I en B, ¿no te reemplaza lo que ya tenías hecho con...? Ah, no, no, perdón, no te reemplaza, disculpa. Habíamos cambiado la variable. O sea, si lo reemplaza no importa porque ya lo usamos y lo guardamos en X. Lo anterior. Claro, claro, Sí, justo me di cuenta cuando te estaba diciendo, por eso. ahí va. Y después hay que hacer el add, ¿no? La suma de eso, lo que está en I, de la variable A. Eh, bien, Y después ya el div de Y con X. bien. Div. Profe, en sí, tipo como en la primera dirección había que cargar D para hacer la resta, hay que hacer lo mismo en esta, ¿no? Claro, hay que cargar D para a un registro, a un lugar. O sea, el move siempre es traemos desde memoria y lo cargamos, ¿no? Bueno, Después el div y nos queda después eh, bueno, nada, básicamente ya guardado en I o podemos hacer ¿dónde lo habíamos puesto? En X, que es lo mismo, ya quedó guardado ahí. Sería con la última instrucción. Ok, Se podría para que quede después en X y no en Y, cambiar X por Y en todas las operaciones y listo, y ya te queda en X. claro, sí, 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 para que quede directamente guardado en esa variable X. Sí, porque arrancamos al revés. O sea, para que quede, esperen, no, ya lo hacemos. Esto era X, X. No, no, profe, o agregás al final un move XY y listo. Claro, pero le estamos agregando Una instrucción más. una instrucción más. Ah. Esa sería la cuestión. Obviamente estamos buscando también, esto era I, y esto era I, y esto era X. Esto era, vamos, ya me veo que ahora quedó mal. Corríjame cualquier cosa. Pero esto era todo I, y ahora todo esto va a ser X. X, X, Y, X, X, X. Ok, y ahí nos quedaría guardado en X el resultado de la operación, ¿no? Como para ya directamente indicar que ahora nos lo resolvimos con 8 instrucciones. Igual Bien. también te puede quedar al revés, ¿no? O sea, primero hacer las instrucciones de B por C más A y después la de E por F menos D. Bueno, Lo D podés menos hacer E. sin problema, sí, 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 sí. Sí, porque en este caso no tenés Igual problema del te... orden, como vos podés Claro. guardar, resolver una parte del término, digamos, en una variable y otra en otra. Después al final, como vos podés manejar, intercambiarlo como quieras, no tendrías problema. Sí, también quedan 8 instrucciones, así que es lo Y mismo. te quedarían 8 instrucciones también. Así que quedaría con dos direcciones de esa manera. Bien, lo guardamos acá, así les queda después de base. Y nos falta el de tres direcciones. Ok, bien.
tres direcciones. ¿Cómo arrancaron? Arranqué multiplicando B con C, Ok, la multiplicación o sea, entre, guardándolo en X. o sea, en X se guardó B y C, B y C. Entonces ahí nos quedó en X B por C, básicamente. Ok, luego luego agregué en X, X más A, o sea, XA, perdón. XA. Ok, o sea, nos quedaría el valor de X más A. Y multipliqué, hice mul en T de E y F. Mul, T, para guardarlo en una variable. ok, en otro lugar. Sí. E, F. E, F. Ok, variable T queda E por F. Este es más directo, básicamente. Se va resolviendo solo, de alguna manera. ¿Qué más? Y acá tendría que hacer un move, ¿no? Porque yo directamente puse sub. A ver. Tipo, sería move. Si, tipo, si sigo como los anteriores, sería un move a otro espacio para D. No, a ver, no necesariamente. Acá vos podés directamente ya hacer, vos tenés que hacer la resta, ¿no? Claro. Cambias el Pero yo orden. puse T de T. T, 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 D. claro, T de T, y T, T, o T. sea, porque Claro. estás referenciando distintos lugares. Claro. O sea, ahí Le estás referencias dando el orden vos dejar ahí. uno operando a este lugar y después guardarlo en el mismo lugar. O sea, después cuando lo veamos en el esquemita es traes de acá, traes de otro registro, resolves las operaciones y cuando sale de la ALU se viene y se carga acá. Entonces, no hay problema ahí. Ahí te permite justamente restar de menos t directamente. ¿Y qué nos queda después? Ya directamente llevarlo a x, ¿no? Sí, dividir. Dividir X, Dividir x, X, T. x, t. Bien, en x dividimos el valor de x, que era todo lo anterior, sobre t, básicamente, ¿no? Ahí nos quedaron 5 instrucciones para este problemita en cuestión. Ok, ahí les queda después resuelto como base para resolver. Después tienen, miren, tienen otros dos para resolver. Y Z, bien, con las tres instrucciones les queda de tarea para ir resolviendo después. Toda la demás guía nos queda. No, ahí justamente vamos a analizar uno para que resuelvan ahora, que sería este, fíjense, el punto 3. Este es un poco de lo que estábamos hablando del tamaño de la instrucción y demás. Cómo poder diagramar instrucciones. Esperen que no sé si se ve muy bien. Ahí se ve mejor, creo que está más. Claro, por eso no se los había marcado. Ok. Para diseñar un código de operación de longitud variable. Bien. Y poder codificar todas las instrucciones siguientes con una longitud de instrucción de 36 bits. Bien. O sea, acá básicamente sería indicar cómo podrían quedar las instrucciones con dos direcciones y un número de registro de 3 bits. E indicar también la, la cantidad de instrucciones posibles que se van a poder ejecutar con cada uno de los formatos.
O sea, la cantidad de instrucciones distintas que se van a poder ejecutar con cada uno de los formatos. No sé si se entiende la idea. Diseñar un código de operación de longitud variable. Bien, recuerden el código de operación, la primera parte de la instrucción, que va a variar en base a los tres incisos, ¿no? A, B y C. Cada uno tiene su formato, pero el tamaño total de la instrucción es de 36 bits. ¿Cuántas instrucciones se van a poder codificar para cada uno de los casos? Yo no lo llego a entender, profe, sinceramente. A ver, recuerden que teníamos, cuando hablábamos de la instrucción, teníamos el formato, ¿bien? Como lo vemos acá, por ejemplo, load y M, ¿no? Ahí vemos código de operación, referencia, ¿bien? Acá vemos move, donde tenemos el move, que es el código de operación, referencia 1, que es X, referencia 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, la idea sería, nos está indicando que tenemos 36 bits de dirección, perdón, de tamaño de instrucción y que debemos analizar de cuánto va a ser el código de operación de la instrucción como tal. Bien, ¿cuánto nos va a quedar el código de operación de esa instrucción teniendo en cuenta el formato requerido? Fíjense que en este caso va a tener dos direcciones de 15 bits y un número de registro de 3. Listo, listo. ¿Se entendió? Sí, ahí creo que más o menos va. Ahí va, ahí va. O sea, la idea sería obtener, bien, el código de operación e indicar cuántas instrucciones se van a poder codificar. Eso a partir, o sea, nosotros tenemos que crear un código de operación, no podemos agarrar, por ejemplo, el load. No, pero es de forma genérica. ¿Ah? No es que tenés que crear una operación nueva, sino genéricamente, con ese formato de instrucción que te está indicando, cuántos códigos de operación vas a poder codificar, vas a poder representar con ese formato. Esa sería como la idea. Listo.
Profe, una consulta. Si yo quiero saber Decime. cuántos bits se gastan en operandos. Por ejemplo, en el A, ¿yo qué tendría que hacer? ¿15 más 15 más 3? ¿Puede ser? O sea, claro, lo que te indica es que tenés instrucciones con dos direcciones. Quiere decir que la instrucción que vas a tener a la 36 tenés dos direcciones por lo menos que te van a ocupar, te dice acá, 15 bits Claro. mínimamente. Bien, 15 bits, 15 bits y una dirección de registro Que de 3 de bits. 3 bits. O sea, ahí empezamos a analizar un poco cómo pueden ser las organizaciones de las instrucciones, ¿no? Porque esta es referencia a MP, a memoria, esta referencia a memoria principal te indica, y esta va a ser referencia a registro, ¿bien? A registro de la CPU. Claro. Obviamente, el restante son 3 bits para código de operación. Cuando te pregunta, Una te resta, pregunta ¿no? y dice, Es ¿cómo? una resta. Tengo que hacer... A ver, no. Sí, es una resta. 36 menos Claro, o sea, 33. lo que te queda de los 36 bien, te va a representar el código de operación. Que cuando analizamos paso entre A, B y C, obviamente es un código de operación variable, ¿sí? En el cual, fíjense lo siguiente, ¿cuántas instrucciones posibles se pueden encodificar con este formato? 2 a la 3. 2 a la 3 exactamente. O sea, tenemos 2 a la 3 instrucciones 33 bits. posibles con este formato. Sí. Bien. O sea, el set de instrucciones puede tener solamente 8 instrucciones con este formato, dado obviamente el primer punto del A. Eso es lo que estaríamos concluyendo. Obviamente, si analizamos el que sigue, tenemos una y una. O sea, una dirección de registro, una dirección de memoria, indicándonos 18 bits para, para lo que sería, digamos, el valor de las referencias de los operandos, ¿bien? Y otros 18 para lo que sería el código de operación. O sea, ahí tendríamos 2 a las para 18 instrucciones codificar posibles. 2 a la 18 instrucciones, exactamente. O sea, nos quedaría un montón de instrucciones para codificar. Eh, 2 a la 18 son básicamente eh, 256K de instrucciones. Bien, 256K de instrucciones, que es muchísimo. Obviamente no se van a usar todas ni ahí, pero bueno, puede ser un formato que sea útil para el set de instrucciones en ese caso. Y el último, 2 a la 36. 2 a la 36. O sea, delirante tener, aparte no tenemos instrucciones, fíjense que es una instrucción sin dirección ni registro, o sea, instrucción que haría referencia a implícitamente a algún lugar, por ejemplo. ¿Bien? Podría ser alguna instrucción que implícitamente haga referencia a algún lugar. O, vamos a ver más adelante por ahí, instrucciones que no hagan nada. Bien, puede que se utilicen instrucciones que no hagan nada en el medio del código. Bien, instrucciones de no operación se llaman. Bien, bueno, principalmente este tipo de ejercicio, ¿no? Es como diagramar el formato de la instrucción en base a los valores que tenemos y después, bueno, obviamente indicar cuánto se puede codificar en cada caso, ¿no? Ahí que tenemos 8 y 2 a la 36 básicamente serían 64 GB instrucciones, básicamente. GB de instrucciones que se pueden codificar. Estos son 256 key instrucciones que se pueden codificar. Bien, y estas son 8 instrucciones que se pueden codificar con ese formato. Bien, como para tener una idea
de, de cómo eso va a ir afectando el diseño del código de operación, que puede tener una longitud variable, justamente. Bien, bueno, buenísimo. ¿Esto se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Consulta, no hay que restar, ¿no? Por ejemplo, el 2 elevado a la 3 que te da 8 instrucciones. No hay que restarle uno, ¿no? No, 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 porque son los bits que te van a quedar para que vos puedas representar distintos tipos de instrucciones. Ok. O sea, entre esos 3 bits vos podés representar justamente 8 combinaciones de binarios. Ah, listo, listo, listo. Perfecto. Bueno, bien. Vamos a dejar hasta acá. Ahí les voy a dejar el formulario de asistencia. No se olviden de ponerse presente ahí. Y, a ver, lo que les va a quedar ahí para resolver. La próxima vamos a... Traigan dudas o cositas para ver que no... que hayan querido resolver las guías y no hayan podido y demás. Traten de venir con dudas, así enfocamos un ratito en ver algunos ejercicios, tanto de si es la guía uno 2 o 3 bien, antes de continuar. Eh, Fíjense lo siguiente, nosotros hicimos el 3 y el 5 les va a quedar para resolver justamente con resolver I y Z. La próxima clase vamos a ver esto, polaca inversa, fija a infija, bien, y cómo resolver estos últimos 6 7 y 8 que son los ejercicios. Y pueden ir encarando los primeros de esta guía. El punto 2 el 4 podrían ir haciéndolos también para la próxima. Cualquier duda y demás que surja, obviamente lo iremos revisando. ¿Bien? Sí, profe. Listo, profe. Buenísimo. Bueno, no se olviden ahí el presente y, Ujú. y nos vemos la próxima de sistemas de computación. Bueno, Chao, profe, nos profe. vemos.